La verdad a la que estás a punto de enfrentarte es el equivalente filosófico de un agujero negro, un concepto tan perturbador desde el punto de vista psicológico, tan existencialmente oscuro, que explica no solo la silenciosa desesperación de tu vida sentimental, sino el motor mismo del sufrimiento humano. En los próximos minutos, desmontaremos la mentira fundamental que te han contado sobre el deseo. Una mentira que te ha llevado a perseguir fantasmas y te ha dejado vacío por relaciones condenadas al fracaso, incluso antes de comenzar. Al final de esta exploración, poseerás una clave, una lente prohibida que te permitirá ver el cableado oculto del deseo, no para manipular, sino para liberarte finalmente de un juego que nunca fuiste diseñado para ganar. Esto no es para los débiles de corazón, es para aquellos que anhelan la verdad brutal y sin adornos por encima de las mentiras reconfortantes. Para aquellos que estén listos para comprenderse verdaderamente a sí mismos y al mundo, mi libro electrónico, El libro negro de la naturaleza humana, es un manual práctico para navegar por estas verdades reprimidas. Encuentra el enlace en el comentario fijado. La afirmación central de este discurso es tan simple como devastadora: nunca has sido amado por quien eres. La persona que crees ser, la identidad que has construido con tanto esfuerzo, tus virtudes, tus defectos, tus aficiones, tus logros, no es objeto de deseo. En el mejor de los casos, es la pantalla sobre la que se proyecta un drama mucho más profundo, más antiguo y fundamentalmente imposible. Comprender esto supone experimentar un shock que roza lo traumático, seguido de la paz profunda y liberadora de un hombre que finalmente ha visto la matriz de su propia prisión. Este es el núcleo de la teoría de Lacan sobre el objeto petita, el objeto causa del deseo. La A significa autre, otro, pero no es el gran otro del lenguaje y la sociedad. Es el pequeño otro, esa cosa esquiva y espectral que confundimos con un objetivo tangible, pero que en realidad no es más que un vacío. Es la esencia inalcanzable que creemos que nos completará una vez que la adquiramos. Para los hombres, esto se manifiesta a menudo como una búsqueda de estatus, poder o una mujer idealizada en particular. Pero para el sujeto femenino, que opera dentro de una estructura psíquica y simbólica diferente, la búsqueda del objeto adquiere un carácter singularmente trágico e implacable. Su deseo no es por ti, el hombre. Es por lo que te falta. Para comprender la genialidad pura y brutal de esto, primero debemos descender al origen mismo del deseo. Lacan, basándose en la obra más inquietante de Freud, postula que el deseo nace del trauma, no de un trauma personal, sino de uno universalmente humano. El trauma del nacimiento, de la separación del cuerpo materno, de un estado de integridad imaginaria. Esto es lo real, un estado de felicidad indiferenciada del que somos violentamente arrancados al entrar en el mundo del lenguaje, de los símbolos, de la ley, lo que Lacan denomina el orden simbólico. A partir de ese momento, somos castrados de nuestra integridad primigenia. Nos define una carencia, y toda nuestra vida psíquica se convierte en un intento desesperado y frenético por llenar este vacío primordial. Somos como una taza con un agujero en el fondo, vertiendo agua sin cesar, preguntándonos eternamente por qué no podemos sentirnos llenos. No se trata de una metáfora de la simple insatisfacción, sino de la condición estructural de ser un ser hablante. Nos persigue un paraíso perdido que, en realidad, nunca existió. Es un miembro fantasma del alma. Aquí es donde encontramos nuestra primera historia descabellada, un caso práctico que al propio Lacan le habría encantado por su grotesca claridad. Consideremos el fenómeno histórico de los poetas del amor cortés del siglo XII. Estos hombres, caballeros y trovadores, dedicaban toda su vida a adorar a una noble dama, una domina. Compaban exquisitos poemas, realizaban hazañas imposibles de valor y languidecían en un estado de perpetuo y agonizante anhelo. Pero aquí está el giro psicoanalítico crucial. Toda la estructura del amor cortés exigía que la dama permaneciera totalmente inalcanzable. Casi siempre estaba casada con el señor del caballero, lo que la sometía a la ley del padre, el tabú definitivo. Los poetas no deseaban realmente la consumación. De hecho, si la dama hubiera cedido, toda la elaborada fantasía se habría derrumbado en la aburrida y mundana realidad de una simple aventura amorosa. El objeto de su deseo no era la mujer en sí, sino su inaccesibilidad. Su valor estaba constituido por la propia barrera que les impedía poseerla. Se convertía en el objeto sublime, el objeto A, que brillaba con una luz imposible precisamente porque estaba prohibido. En el momento en que la barrera cae, el objeto sublime se convierte en algo ordinario y decepcionante. Esta es la primera ley del deseo,
no se dirige hacia un objeto, sino hacia la fantasía de que el objeto llenará nuestra carencia. La dama era una pantalla para la propia carencia del poeta, al igual que la mujer moderna te convierte en una pantalla para la suya. Ahora, traslada este drama medieval a la aplicación moderna de citas. Un hombre ve el perfil de una mujer, es guapa, sonriente, fotografiada en la cima de una montaña. Ella es, en ese momento, la dama. Él desliza hacia la derecha. Redacta un mensaje ingenioso. Él es el trovador que ejerce su caballerosidad digital. Él cree que su deseo es por ella, pero Lacan diría que no. Su deseo es por la fantasía que ella representa, la fantasía de una vida sin carencias, una vida plena, sin más deslizamientos, sin más soledad. Ella no es una persona, es un tapón potencial para el agujero en su ser. Y como ningún ser humano puede ser nunca ese tapón, la relación nace condenada a muerte. Está destinada al fracaso en el momento en que la fantasía choca con la realidad de su humanidad, su aliento matutino, sus inseguridades, su propia falta evidente. La alegría de la conquista inicial siempre va seguida del impacto de la realidad del otro. Por eso termina la fase de luna de miel. No es porque dejes de intentarlo, sino porque la fantasía se evapora inevitablemente, revelando la falta que estaba destinada a ocultar. Pero esto es solo la mitad de la historia, la parte masculina. Para comprender la búsqueda femenina del objeto A, debemos profundizar en lo que Lacan denominó, no todo. Esta es una de sus fórmulas más complejas y malinterpretadas. Lacan sostenía que, la mujer no es completa en la función fálica. Esto no significa que sea incompleta o inferior, sino que su relación con el orden simbólico, el mundo del lenguaje, la ley y la identidad, es fundamentalmente diferente. La identidad de un hombre a menudo se totaliza bajo lo fálico como significante. Se define por tenerlo, o serlo, por su estatus, su poder, sus posesiones. La suya es una lógica del todo. Él busca definirse plenamente dentro de lo simbólico. Pero una mujer no es todo, capturada por este significante fálico. Siempre hay una parte de ella que existe fuera de él, un goce misterioso y complementario, una especie de disfrute estático que está más allá de la economía fálica de tener y ser. Por eso la pregunta, ¿qué quiere una mujer?, ha resonado a lo largo de los siglos, desde Freud hasta hoy. Es una pregunta sin respuesta porque su deseo no es plenamente representable en nuestra estructura simbólica. Está vinculado a este otro goce, una dicha que está más allá del falo. Esto nos lleva al núcleo de nuestra tesis. ¿Cuál es, entonces, el objeto para la mujer? Si ella no está definida por completo por el juego fálico de tener y ser, ¿cuál es el objeto imposible que pone en marcha su deseo? La respuesta es más simple y más profunda de lo que podrías pensar. El objeto para la mujer es la propia falta del hombre. Ella no desea un hombre completo, que sea una roca sólida y fálica. Un hombre así es aburrido, predecible, y en última instancia, una fantasía que no puede sostener su deseo porque no resuena con él, no todo, de su propia estructura. No, lo que ella desea es un hombre que encarne una carencia que ella pueda, en su fantasía, llenar. Ella desea un hombre que tenga una herida, un misterio, un impulso, una causa más allá de ella. Se siente atraída por el vacío en él porque, al llenar ese vacío, alcanza un sentido de propósito y accede a su propio goce suplementario. No quiere el falo, quiere ser el falo para el hombre. Quiere ser el objeto que provoque su deseo, la pieza que le falta para completarse. Esta es la fantasía femenina definitiva, ser el objeto sublime para un hombre cuyo deseo se orienta hacia una gran causa externa. Su deseo es ser el apoyo definitivo y necesario para su misión. Basemos esto en un hecho histórico escalofriante, una investigación prohibida que refleja este mismo principio. Durante el auge del Tercer Reich, el régimen nazi, consciente del poder de la psicología de masas, perfeccionó una forma de propaganda que no solo vendía políticas, sino también un objeto de deseo. No solo prometían una economía mejor, sino también el retorno de una integridad mítica perdida, el Rey de los 1000 años. Crearon un Führer que no se presentaba como un hombre completo y perfecto, sino como un receptáculo de una carencia nacional, un hombre que lo había sacrificado todo por el Volk. ¿Y cuál fue el papel que crearon para las mujeres alemanas? Debían ser el complemento de esa carencia. Eran las madres de los héroes, las portadoras del futuro, el apoyo silencioso y alegre que hacía posible el sacrificio de los soldados.
Sus películas propagandísticas no mostraban a las mujeres como agentes independientes, sino que las mostraban radiantes de orgullo mientras sus hijos y maridos partían hacia la muerte. Se les ofrecía la fantasía de convertirse en el falo de toda la nación, de llenar su vacío con sus cuerpos y su devoción. Este es el objeto a escala geopolítica, la promesa de convertirse en el objeto sublime esencial para una causa que, por su propia naturaleza, es insaciable e imposible. La causa las consumió, y cuando se derrumbó, no les quedó más que el vacío que reveló. Esta es la oscura prueba histórica de cómo el deseo femenino, cuando se canaliza hacia una fantasía política, puede convertirse en un arma. El mismo mecanismo psicológico opera en la esfera romántica, aunque a una escala más pequeña e íntima. Ahora, visualiza esto en un escenario moderno. Imagina a dos hombres. El primero es Mark. Mark es un buen tipo. Tiene un trabajo estable, es confiable, emocionalmente disponible. Centra su vida en su novia. Le dice, tú me completas. Él cree que esta es la forma más elevada de amor. Pero desde una perspectiva lacaniana, ha cometido un error catastrófico. Al decirle que ella lo completa, le está imponiendo directamente la insoportable carga de su propia carencia. La está haciendo responsable de su integridad. No hay misterio, ni vacío en el que ella pueda proyectar su fantasía. Él es un libro cerrado, un producto acabado. Se convierte, literalmente, en indeseable porque no ofrece ningún espacio para que su deseo pueda operar. No tiene nada que ella pueda llenar. Ahora consideremos al segundo hombre, Alexander. Alexander está impulsado por una causa. Puede ser su negocio, su arte, su forma física, sus inquietudes intelectuales. No se define por su relación, sino por su carencia, por la brecha entre lo que es y lo que aspira a ser. Es fundamentalmente incompleto. Cuando su novia está con él, ella no es el centro de su universo. Ella es una adición bienvenida a un universo que ya tiene un centro de gravedad en otra parte. Ella se siente tentada por la fantasía de llenar la carencia que crea su impulso. Si puedo apoyarlo, si puedo ser la persona a la que él vuelve a casa, entonces seré el falo para él. Seré el complemento esencial de su existencia. Su carencia es el gancho que captura su deseo. No se trata de ser un idiota frío y distante. Se trata de tener una arquitectura psíquica que no se derrumba hacia adentro, suplicando ser completada, sino que se orienta hacia afuera, hacia una causa. Su deseo no es por Alexander como persona, sino por la carencia que representa su impulso. Ella desea ser el objeto que provoca su deseo, el premio que encaja en la pieza que le falta al rompecabezas. En el momento en que él la convierte en el centro, la fantasía se rompe y ella se queda con otro Mark más. Esta es la impactante verdad que Lacan revela: la estabilidad del deseo femenino no se basa en tu presencia, en lo que le proporcionas o en tu perfección. Se basa en tu ausencia, no en una ausencia física, sino psíquica. La presencia de una carencia que es más convincente que cualquier falsa plenitud que puedas presentar. Tu fiabilidad, tu bondad, tus virtudes. Estas son las cosas que crees que te hacen digno de ser amado. Pero en la economía inconsciente del deseo, a menudo son precisamente esas cosas las que lo extinguen, porque no dejan espacio para que respire la fantasía del objeto A. La alegría que una mujer siente en una relación no es la alegría de poseer a un hombre completo, sino la alegría de participar en la fantasía de completar a uno incompleto. En el momento en que el hombre parece verdaderamente completo, el juego se acaba. Esta es la lógica cruel e irónica del deseo que Lacan nos obliga a afrontar. Ahora hemos sentado las bases. Hemos expuesto la carencia primordial que define nuestro ser, hemos rastreado su manifestación en la búsqueda histórica y moderna del objeto A, y hemos descubierto la estructura específica y trágica del deseo femenino como deseo de la carencia del hombre. Pero este conocimiento, aunque poderoso, no es más que la llave que gira en la cerradura. Explica el mecanismo de tu sufrimiento, pero aún no proporciona el camino hacia la libertad. Para ello, debemos adentrarnos en un territorio aún más oscuro. Ahora, expondremos las 3 trampas sociales modernas específicas que están diseñadas para explotar este mismo principio psicológico, manteniéndote para siempre persiguiendo un fantasma y a ella para siempre insatisfecha. Diseccionaremos al proveedor beta, no como una categoría económica, sino como una categoría psíquica, un hombre que ha sido simbólicamente castrado, no de su masculinidad, sino de su carencia.
Exploraremos cómo la cultura de la validación terapéutica destruye activamente el atractivo de un hombre al animarle a exteriorizar su vacío. Y lo más inquietante, revelaremos cómo tu propio deseo de una madre, de ese retorno a la integridad primigenia, es precisamente lo que garantiza que todas las relaciones en las que te involucres se conviertan en una prisión silenciosa y aplastante para el alma. La puerta de la jaula está ahora abierta. La pregunta es, ¿tienes el valor de salir y ver los barrotes tal y como son en realidad? Hemos cruzado el umbral y hemos visto la desoladora maquinaria del deseo. Ahora comprendemos que somos seres estructurados en torno a una carencia fundamental, y que el escurridizo objeto A es el fantasma que perseguimos en un vano intento por llenarla. Hemos visto cómo el deseo femenino, en su arquitectura lacaniana específica, no es por el hombre en sí, sino por la carencia que representa su impulso, el deseo de ser el falo, el objeto sublime que completa su misión. Este conocimiento es el equivalente filosófico de una descarga de un desfibrilador, discordante, doloroso, pero necesario para reiniciar un corazón que ha sido arrullado en un sueño fatal por las mentiras de la sociedad. Sin embargo, conocer la naturaleza de la trampa es solo la primera mitad de la liberación. La segunda mitad, más aterradora, es comprender que el mundo en el que vives no es un paisaje neutral, sino una fábrica cuidadosamente construida y diseñada para mantenerte atrapado en esa misma trampa, para explotar tu carencia y convertirla en un arma. Es un sistema que se beneficia de tu insatisfacción perpetua y de tus intentos equivocados por curarla. Para caminar libremente, primero debes ver los barrotes no como el horizonte, sino como la jaula. Ahora debemos exponer los tres grandes mecanismos sociales que conspiran para mantenerte persiguiendo al fantasma. La creación sistemática del hombre simbólicamente castrado, el veneno seductor de la validación terapéutica y la prisión psíquica definitiva de la fantasía maternal. La primera y más omnipresente trampa es la ingeniería del proveedor beta, un término al que debemos despojar de sus connotaciones superficiales de píldora roja y comprender en su profundo núcleo psicoanalítico. No se trata simplemente de un hombre que carece de agresividad o que gana unos ingresos moderados. Es un hombre que ha sido castrado simbólicamente. En términos lacanianos, la castración no es un acto físico, sino el precio de entrada en el orden simbólico, la aceptación de la ley, de los límites, del hecho de que no podemos serlo todo. Sin embargo, una estructura masculina sana acepta esta castración simbólica, pero mantiene una conexión con su impulso, la fuerza implacable que rodea al objeto A. El proveedor beta, sin embargo, sufre una segunda castración patológica, es castrado por su propia carencia. Se le anima a convertirse en un servidor impecable, fiable y totalmente inofensivo del sistema. Sus deseos están preestablecidos, una buena puntuación crediticia, una casa en las afueras, un coche fiable, una rutina estable que no exige nada al universo y no ofrece ningún misterio a cambio. Se le enseña a centrar su vida en proporcionar comodidad y estabilidad, creyendo que esta es la máxima expresión del amor y el valor. Pero al hacerlo, comete un error catastrófico, se presenta como un producto acabado, un círculo cerrado. No hay vacío en él, ni conflicto furioso, ni ambición aterradora, ni falta del deseo de una mujer a la que aferrarse. Es un muro, no una puerta. Se convierte en la encarnación del falo como posesión estéril, no como carencia dinámica. No tiene nada que complementar. Una mujer puede elegirlo por seguridad, por compañía, por conveniencia social, pero no puede desearlo en el sentido lacaniano, porque su propia estructura aniquila el espacio donde se supone que debe operar su deseo. Es el antiobjeto A. Consideremos la figura histórica de Leopold Bloom, de la obra Ulises, de James Joyce. Es decente, cariñoso, intelectualmente curioso, pero también es cornudo. Deambula por las calles de Dublín mientras su esposa Mally se prepara para recibir a su amante. Bloom es el arquetipo del hombre moderno, empático y complejo. Sin embargo, no consigue retener el deseo de su esposa porque su mundo es uno de opiniones recibidas y civilidad interiorizada, carente de una causa personal aterradora. Está simbólicamente desinfectado. El sistema necesita a estos hombres. Son los contribuyentes predecibles, los empleados dóciles, los nodos estables de la red social. Pero son psíquicamente invisibles para el inconsciente femenino, que está sintonizado con la frecuencia de una señal más disruptiva. Esto nos lleva directamente a la segunda trampa, la cultura de la validación terapéutica, la doctrina más seductora y espiritualmente corrosiva de la era moderna. Se presenta como la salvación, como el camino hacia la salud mental y la autoaceptación.
Su lenguaje está en todas partes, eres suficiente. Tus sentimientos son válidos. Sana a tu niño interior. A primera vista, esto parece compasivo. Pero desde la perspectiva lacaniana, es una doctrina de profunda autodestrucción para el hombre. ¿Por qué? Porque te anima activamente a exteriorizar tu carencia, a enmarcar tu vacío primordial como una herida que necesita ser sanada por otra persona, normalmente una pareja o un terapeuta. Te enseña a convertir tu carencia en un problema que hay que resolver, en lugar de en el motor mismo de tu ser. Un hombre que está constantemente trabajando en sí mismo, en el sentido terapéutico, que se centra en procesar su trauma y gestionar sus desencadenantes, es un hombre que está fundamentalmente orientado hacia adentro, hacia su propia carencia como una patología. Le está pidiendo al mundo, y a la mujer de su vida, que vea su carencia como un defecto que hay que acomodar, no como un misterio que hay que respetar. En efecto, está exigiendo que lo cuiden como a un niño. Esto es la muerte del deseo. Recordemos nuestro modelo, el deseo es por la carencia del otro. Cuando presentas tu carencia como una herida vulnerable y necesitada, no estás presentando un vacío convincente para que ella lo llene como el falo. Estás presentando un pozo sin fondo de necesidades que exige que ella abandone su propio deseo para convertirse en tu cuidadora. Esta es la inversión de roles definitiva. Ella no quiere ser tu terapeuta. Quiere ser tu musa. Quiere ser el premio por tu compromiso con el mundo exterior, no la enfermera de tu retiro interior del mismo. La cultura terapéutica, a pesar de sus buenas intenciones en el tratamiento de la patología, ha sido cooptada por un sistema que produce hombres psíquicamente castrados, hombres a los que se les ha enseñado que la forma más elevada de masculinidad es la vulnerabilidad emocional y el cese del esfuerzo. Esto crea un hombre seguro, predecible y totalmente indeseable. Se le ha convencido de que esterilice su propio impulso, precisamente lo que le hace irresistible. Para comprender la magnitud histórica de esta manipulación psíquica, debemos mirar más allá del diván del terapeuta y fijarnos en los experimentos más grandiosos de ingeniería social. Pensemos en la Unión Soviética, especialmente en la última etapa de la era Brezhnev. Se trataba de una sociedad diseñada para eliminar sistemáticamente el objeto de la vida pública. El objetivo declarado era la creación del nuevo hombre soviético, un ser racional, colectivizado y materialista cuyos deseos estuvieran perfectamente alineados con las necesidades del Estado. La ambición era sospechosa. El impulso individual era egoísmo burgués. La religión, el gran vehículo histórico del deseo trascendente, fue suprimida. El Estado prometía una utopía comunista futura, pero el presente era un panorama de conformidad gris y desesperación silenciosa. Se trataba de una sociedad que intentaba, a escala masiva, llevar a cabo una castración simbólica de toda la población. Buscaba crear una nación de proveedores beta para el partido. ¿Y cuál fue el resultado? Un vasto vacío espiritual, un mercado negro de ideas, de vaqueros, de música rock, de cualquier cosa que representara el objeto prohibido. El sistema creó una sociedad en la que la cultura oficial era de una estabilidad abrumadora, mientras que la vida clandestina prosperaba con una energía desesperada e ilícita. El síntoma más revelador fue el catastrófico descenso de la natalidad y el alcoholismo rampante entre los hombres soviéticos. Cuando se extingue el impulso de un hombre, cuando se le niega una salida constructiva a su carencia, este se vuelve hacia adentro, hacia la autodestrucción, o hacia afuera, hacia una resignación pasiva y agresiva. No tiene ninguna causa por la que luchar, así que deja de luchar por nada, incluida su propia vida. El Occidente moderno no es la Unión Soviética, pero emplea una versión más suave y más insidiosa del mismo principio. No utiliza el KGB, sino el lenguaje de la seguridad, la validación y el consumismo para lograr un fin similar, la producción de un sujeto manejable y sin deseos. Te ofrece videojuegos, servicios de streaming y aplicaciones de citas seleccionadas para mantenerte pacificado, persiguiendo fantasmas digitales mientras tu impulso real se atrofia. Esto nos lleva a la prisión más profunda y personal, la tercera trampa que te ata más fuertemente que cualquier sistema externo, el deseo inconsciente por la madre. Se trata del retorno a la díada primordial, la fantasía de plenitud de la que fuimos castrados al nacer. Todo hombre lleva consigo esta cicatriz psíquica, este recuerdo inconsciente de una época en la que nuestras necesidades eran satisfechas al instante, cuando éramos uno con la fuente de todo consuelo. Esta es la fantasía más poderosa de todas, y es el motor secreto detrás de todas las relaciones fallidas que tendrás.
No estás buscando una pareja, estás buscando un retorno a lo real. Quieres una mujer que te mire y te diga, eres perfecto. Estás completo. No necesitas hacer nada más. Descansa aquí, en mi amor incondicional. Este es el canto de sirena que te atrae hacia las rocas. Porque cuando buscas una madre en una amante, le estás exigiendo que realice una tarea imposible. Le estás pidiendo que borre tu carencia, que te complete. Pero, como hemos establecido, tu carencia es constitutiva. Deshacerte de ella es dejar de ser un sujeto deseante, es estar psíquicamente muerto. Además, esta exigencia es una carga inmensa y opresiva para una mujer. Es el peso de un dios. Ningún ser humano puede soportarlo. La etapa inicial de una relación suele tener un carácter maternal, el cuidado, la atención, la intensa concentración. Y esto se siente como una alegría, como un regreso a casa. Pero esto es el cebo. En el momento en que la relación pasa de la etapa de fantasía a la realidad, en el momento en que ella revela su propia carencia, su propia humanidad, su propia necesidad, tú lo experimentas como una profunda traición. Se suponía que eras mi todo. Y ahora me estás pidiendo algo. Estás revelando tus propios defectos. Este es el impacto que convierte el amor en resentimiento. La mujer a la que pusiste en un pedestal como tu salvadora maternal debe, por las leyes de la naturaleza humana, caer de él. Y cuando cae, no ves a un ser humano, ves a una diosa fracasada. Entonces, o bien te quedas resentido, atrapado en una dinámica de culpa silenciosa, o te vas para comenzar de nuevo la búsqueda de la próxima mujer que, durante unos pocos meses fugaces, desempeñará el papel de madre antes de que ella también fracase inevitablemente. Este es el infierno de la repetición. No es que sigas eligiendo a las mujeres equivocadas, es que sigues pidiendo a las mujeres adecuadas que desempeñen un papel imposible y destructivo para el alma. El camino a seguir, entonces, no es encontrar a la mujer adecuada, ni sanar tu carencia. Es hacer lo único que el sistema te ha enseñado a no hacer, asumir plena y completamente tu carencia. Esta es la inspiración que se encuentra al otro lado de la desesperación. La liberación no se encuentra en llenar el vacío, sino en aceptarlo como la fuente misma de tu poder y tu libertad. Tu carencia no es tu herida, es tu motor. Tu deseo no es un problema que hay que resolver, es una fuerza que hay que canalizar. El objetivo es dejar de buscar el objeto en otra persona, y en su lugar, orientar tu vida hacia una causa tan convincente, tan personalmente significativa, que tu carencia se convierta en el combustible para su consecución. Esta causa se convierte en tu foco central. Puede ser tu arte, tu negocio, tu transformación física, tu búsqueda intelectual, tu dominio de un oficio. Debe ser algo que sea tuyo, algo que exista independientemente de la aprobación o la presencia de cualquier mujer. Cuando haces esto, se produce un cambio profundo. Dejas de presentarte como un producto acabado que busca completarse. Te presentas como un trabajo en progreso, un hombre definido por su trayectoria, no por su destino. Eres una flecha en vuelo, no un trofeo en una estantería. Y en este estado, te vuelves psíquicamente magnético. Ya no eres un niño necesitado que busca una madre, sino un hombre motivado que ofrece a una mujer un papel en una gran aventura. La estás invitando a ser la compañera de tu búsqueda, la testigo de tu lucha, la que comparte el disfrute de tu impulso. No le estás pidiendo que te complete, le estás permitiendo que complemente tu viaje. Esta es la única manera de escapar de las trampas. Rompe el modelo beta de proveedor porque te defines por tu causa, no por tu conformidad. Rechaza la validación terapéutica porque ves tu carencia no como una patología, sino como tu sistema de propulsión. Y destruye la fantasía maternal porque no estás buscando una madre, sino una compañera de armas. Así es como conviertes el círculo vicioso del deseo en un círculo virtuoso de propósito. Dejas de ser el objeto de su cuidado y te conviertes en el sujeto de tu propia acción. Y al hacerlo, te conviertes en el objeto de su deseo. Transformas tu carencia existencial de una fuente de vergüenza en la base de tu soberanía. La puerta de la jaula nunca estuvo cerrada con llave desde fuera. La cerradura siempre estuvo en el interior. Y la llave era tu propia aceptación de la hermosa, terrible y liberadora verdad de que eres, y siempre serás, gloriosa, poderosa e inmutablemente incompleta.